Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente el día de hoy a nuestro live de todos los martes a las 8 muy especial. Les voy a leer. Nuestra invitada es Kate Suárez. Es una invitada extraordinaria, una mujer que ha dedicado su vida a transformar el bienestar emocional de las personas y a guiar a emprendedores hacia Su nombre es Kate Suárez, consultor de emprendimientos y mentora de bienestar emocional. Fundadora y CEO de Kate Suárez Empresas y autora del libro Conquistando tu amor propio, un tema que saben que me encanta. Su trabajo es guiar a las personas a reconocerse, reconectarse consigo mismo y ayudarlos a diseñar una vida y un negocio con sentido. El compartir de hoy, este live de hoy, estará lleno de muchísimo aprendizaje porque hablaremos de los primeros pasos que tenemos que dar hacia el liderazgo. Entonces tenemos que prepararnos para esta conversación poderosa, hacerlo como yo, buscar su lápiz y papel para que empecemos. Vamos a dar unos minuticos para que se puedan conectar. Kate, si te puedes unir, enviar la solicitud para unirte al live, porfa. Hola Mayra, buenas noches, ¿cómo estás? Perfecto. Entonces, vamos a unirnos. Hoy la invitada Kate Suárez, vamos al final del live dejar su Instagram y toda su información. Perfecto, vamos a unir a Kate. Kate, deberías de estar activa. ¡Excelente! Por fin. ¡Qué belleza! Al fin estamos juntas en este live maravilloso con esta experta de lujo. Gracias Francis por esta invitación y sobre todo porque vamos a hablar de un tema que me encanta, que no solamente tiene que ver con el tema del emprendimiento, sino que tiene que ver con lo que es empoderar personas, con liderar. Eso es algo que me encanta y de verdad que qué rico poderlo compartir con tu audiencia. Así que Gracias, gracias. adelante. Gracias. Yo ya tengo anotada y tengo lista mi cuaderno para ir anotando todos esos tips que nos vas a dar la noche de hoy. Gracias. Entonces, bueno, Kate, ya te presenté, tienes muchísimo tiempo en este ámbito. Algo que les quería comentar, ya tienes desde este año, iniciaste en John Maxwell, ¿correcto? Sí, este año hicimos una estrategia, una alianza estratégica con la Fundación John C. Maxwell para poder llevar el tema del liderazgo hacia otras comunidades y sobre todo eh, nos unimos con el grupo de una siembra en Venezuela, que es un proyecto bellísimo que está siendo liderado por la señora Carmen Centeno allí en Venezuela. Bueno, y estamos haciendo cosas maravillosas. Qué éxito, qué éxito. Y bueno, ya pronto vas a tener conferencias y todo en Estados Unidos con ellos. Sí, nos estamos preparando para dar ese gran paso, eh, para, para justamente con la Fundación John C. Maxwell, pues convertirnos en conferencistas de esa comunidad. Y es un reto gigantesco, pues algo que siempre soñé, es algo que siempre quise, por lo cual he esperado muchísimo tiempo. También requiere mucha formación, mucha Sí. dedicación y bueno, ahí estoy entregada en cuerpo y alma a esa causa. Claro, y sobre todo mucho amor porque es algo inmensamente bello lo que estás haciendo. Sí, de verdad Entonces, bueno,
Sí, la verdad es que hay un objetivo en particular y por eso me uní a esta fundación, porque ellos, el deseo de ellos es poder liderar, poderle dar herramientas de liderazgo a las comunidades latinoamericanas y centroamericanas. Entonces, la proyección es gigantesca, cubrir cada rincón del mundo, pero específicamente una siembra en Venezuela lo está haciendo con brazos extendidos hacia comunidades de El Salvador, de Argentina, de la misma Venezuela, Colombia, y siento que es algo que es maravilloso, es un proyecto inmenso Bello. que que vale todo el esfuerzo pues para acompañarlos en esa tarea. Sí. Hola Bianca, bienvenida, bienvenida Sofía, Emma, a este live maravilloso el día de hoy, donde aprenderemos esos primeros pasos para el liderazgo. Kate, entonces, antes de hablar de esos primeros pasos, primero cuéntanos qué quiere decir tener un verdadero liderazgo o qué es un liderazgo. El líder, yo pienso que la figura del líder ha cambiado muchísimo, ¿no? Porque antes se pensaba que era una figura autoritaria. Hoy en Ujú. día puedo decir que el líder es un gran elemento que colabora con su equipo, con las personas que él lidera para ayudarlas a crecer, para impulsarlas. El verdadero líder observa, puede ver, puede palpar el potencial que tienen los demás y ayudarlos a convertirse en líderes. Eso para mí es el liderazgo. Perfecto, perfecto. O sea que, por ejemplo, yo puedo liderar a un equipo sintiéndome primero líder yo o liderando mi vida o no tiene nada que ver. Es fundamental, recuerda que estamos liderando personas y el reto más grande al cual nos enfrentamos nosotros, que tenemos esa responsabilidad de guiar a otros, es aprender a liderarnos a nosotros mismos. Creo que la persona más difícil de liderar es el yo. Entonces, si lo logramos, si tenemos destreza, si nos adaptamos a cada cambio al que nos vamos enfrentando, entonces tenemos de primera línea una vasta experiencia para poder entender la posición de las personas que están bajo nuestra responsabilidad. Puedo Claro, entender cómo esa persona se siente o qué está pasando en su mundo interno. claro, sería como lo principal. Primero saber liderarnos nosotros para poder guiar a los demás. Absolutamente. Y eso sería en todos los ámbitos. Absolutamente, estoy completamente convencida. ¿Y qué significaría para ti liderarte o liderarnos a sí mismos? Es un reto, sí, es un reto gigantesco que comienza por una frase muy trillada, pero que es muy cierta, y es el amor propio. Si yo no sé aceptarme, si Ujú. yo no sé lidiar con mis zonas grises y mis zonas oscuras, si yo no tengo la capacidad de tomar mi potencial y desarrollarlo, ¿cómo puedo pensar que puedo hacer eso con otras personas? Y por eso es que se ha caído en figuras de autoritarismo, porque tenemos personas que tienen fobias, que tienen miedo, que tienen traumas, y que al tener poder no se convierten en algo positivo, sino que se convierten en un monstruo. Y Y la historia nos ha dado, la historia nos ha la dado historia nos ha muestra de dado, todo esto de diferentes maneras. Tenemos a Mussolini, tenemos al mismo Hitler, por nombrar algunos, donde el liderazgo desde la carencia emocional, desde la falta de humanidad, desde la falta de conexión con los demás, los llevó, pues sí, es muy cierto, desarrollaron grandes objetivos, hicieron grandes cosas, pero no fue en pro de la humanidad, fue en pro
de ellos mismos. Y eso, Individuales. no, eso de verdad es altamente corrosivo y es altamente peligroso. Darle Claro, como poder a alguien, darle, liderazgo mal. sí, sí, darle poder a una persona y de hecho ahorita lo vemos muchísimo y ese es parte de mi preocupación y por eso me he ocupado en dedicarme hoy en día al tema del liderazgo, porque tenemos que formar personas para que puedan liderar personas, pero formar una persona con sus valores. Sí, en base al amor propio, porque como tú dices, de allí empieza Allí empieza, absolutamente todo. sí, sí, Sí. absolutamente. Kate, bueno, yo tengo varias preguntitas por aquí anotadas. Aprovecho. Adelante, adelante. Porque es importante hablar de liderazgo desde el bienestar emocional, que es algo de lo que estabas comentando ahorita. Si lidero desde la rabia, ira, egoísmo, ¿cómo voy a encaminar a esas personas a las que estoy liderando? Entonces, ¿por qué crees tú que sería importante liderarlos desde el bienestar emocional? Una persona que tiene bienestar emocional, que tiene todos sus temas emocionales resueltos y los puede gerenciar de manera efectiva, es una persona que puede llevar a un grupo determinado a obtener objetivos concretos y puede ser de beneficio para muchos. Entonces, el bienestar emocional es mucho más allá que sonreír, es saber qué hacer cuando yo estoy en una situación, por poner un ejemplo, tuve una pérdida de una mascota. ¿Cómo manejo yo mi dolor, mi luto, mi pérdida de caras a un grupo de personas que dependen de mí? Ok, ¿Cómo yo puedo lidiar con eso y mostrarme vulnerable sin perder autoridad? Entonces, por eso es una de las cosas en las que más me enfoco, el bienestar emocional. ¿Por qué? Porque siento que el bienestar emocional es la base de toda interacción humana. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales. Nuestras emociones nos dirigen, son ese GPS por el que vamos por la vida. Y sí, además hay algo bien importante, porque es muy fácil liderar a personas que son super cool o super nice. Pero ¿qué pasa cuando tienes personas que representan para ti un reto? Tienes que tener inteligencia emocional para lidiar con personas que te están haciendo la vida imposible o están contra de tu liderazgo. ¿Qué haces cuando alguien no está de acuerdo con tu liderazgo? Entonces, tienes que tener una emocionalidad fortalecida y un criterio bien definido para no cometer errores que pueden ir en perjuicio de todo el grupo, incluso hasta de tu propio liderazgo. claro, porque puedes entonces intentar liderar cayéndole bien a un grupo y no globalmente como debería de ser. Y es algo que lo vemos muchísimo en la práctica. Por ejemplo, hay un tipo de liderazgo que no, yo lidero a las personas que me caen bien, al grupito, y entonces esas son las personas que me rodean y con eso sonrío y con ellos bien. Pero si hay dentro del grupo alguien que no me cae bien como líder, entonces lo freno y le voy poniendo trabas para que un día se amargue y se vaya. Eso no es liderazgo. Es- Ahí no estamos hablando de liderazgo y partimos otra vez de la definición de liderar. Yo estoy liderando cuando yo soy capaz de llevar a un grupo completo de personas a cumplir un objetivo que todos tenemos en común. Claro. Bien sea porque yo les pedí o les vendí la idea para que ellos se enamoraran de ese objetivo y me Ok. están acompañando en ese tránsito. ¿Bien? Claro, si eres un buen líder, mantienes el equipo unido Ujú.
Y no se te van, se desvían. Absolutamente, absolutamente. Y a veces, y lo veo mucho, por ejemplo, ahorita con nuestra empresa estamos justamente manejando el tema del liderazgo de CEOs, de gerentes, de administradores de empresas. Y el punto álgido de todo esto es justamente la parte de la emocionalidad. ¿Por qué? Porque estoy bajo presión, porque hay que cumplir objetivos, porque no sé cómo dirigir a la gente y definitivamente hay que formarse para eso. Hay Claro, que como formarse para eso. dice especialmente uno, ser líder es un tema difícil. Muy difícil, porque a ver, yo pienso que sería muy fácil si todo fuese inteligencia artificial, ahorita que está bien de moda, le das un comando y y toda la inteligencia artificial lo entendió y lo agarró, pero estás liderando personas, personas que tienen problemas en casa, que tienen retos personales, que vienen con emocionalidad. Imagínate si le toca liderar mujeres ya en etapa de menopausia, imagínate, o mujeres que mensualmente tienen una montaña rusa emocional. O sea, son Claro, esquemas que debes tener y que debes saber cómo manejarlo. claro, claro, es complicado porque, por ejemplo, y como tú dices, somos mujeres, tenemos las emociones a flor de piel. ¿Por qué me dijo esto? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sí, y la tiene agarrada conmigo. Sí, hola Josmar, especialmente una es Josmar, bienvenida Mayra. Sí, que llegan con sus dificultades del hogar, familiar, etcétera. Es Y un hay algo poquito, que ocurre muchísimo, ¿no? En las corporaciones se pretende disgregar al ser humano. Es decir, no, deja tu problema de la puerta de la empresa para acá, deja tu problema allá afuera. O sea, tú le estás pidiendo a una persona que se separe de sí mismo para convertirse en lo que tú quieres que sea. Como líder, tienes que crear espacios donde las personas puedan de alguna manera drenar esa emoción que trae. claro. Y un buen líder va a ayudar a esa persona en lo que tenga para que funcione de verdad esa meta que ustedes o que queremos como líderes. Y definitivamente tenemos que ir y estamos apostando a eso, un liderazgo mucho más humano, mucho más cercano, mucho más biológico, porque, lo repito, estamos lidiando con personas. Y Sí. sobre todo tenemos que aprender, si esa persona no me cae bien, tengo que aprender a ver más allá de mi criterio personal, ver el potencial que tiene esa persona y no terminar cortándole las alas porque hay un tema que yo no tengo resuelto como líder y por lo tanto lo estoy pagando con quien no debo. Claro, y como yo le digo a mi grupo, somos un espejo absolutamente en todo. Entonces, ¿qué me está mostrando esa persona que yo no lo veo y que puedo mejorar en cualquier aspecto? Absolutamente. Y eso que acabas de decir es clave y es fundamental. Un líder tiene que estarse formando continuamente. Un líder debe tener un cable a tierra. Por lo general ocurre muchísimo, y sobre todo en en el ámbito hispano, ocurre muchísimo que el líder tiene un montón de focas alrededor, que nadie se atreve a decirle a ese líder, hey, te estás equivocando. Entonces el líder siempre debe tener un cable a tierra, alguien que le diga, hey, Por ahí no hey, es. por allí no es, te estás equivocando, no lo estás haciendo de la manera que lo debes hacer, es sumamente importante. Claro. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo le sugiero a estas empresas con las que estamos trabajando es que el manager debe tener, sí, un sugerente, pero ese sugerente tiene que tener la habilidad y el enfoque para poder decirle a ese líder, hey, cortarle la cuerda, jalarle la cuerda.
Entonces es como especie de un interruptor. Nosotros lo llamamos el interruptor, es un interruptor. Hey, Ok, detente, ya va. ¿Por qué? Porque a veces pues estamos tan metidos en la dinámica de bien sea de nuestro negocio o del lugar donde estamos liderando, estamos tan metidos dentro de la dinámica y lidiando con nuestros temas personales también, que nos podemos estar convirtiendo en una bomba que en cualquier momento puede detonar. claro, tienes toda la razón. Entonces, ¿tú crees que el amor propio sería el papel más fundamental en esto del liderazgo? ¿Tú has visto a una persona que disfruta del amor propio? ¿Cuál es la actitud? Porque vamos a hablar de una palabra clave aquí, la actitud. Una persona que tiene amor propio se disfruta la vida, se lo goza, no busca problemas. O sea, una persona que se está disfrutando lo que es y lo que hace es una persona que está siempre positiva. Es una persona que siempre le va a buscar el lado bueno a todo. Y no Pero un positivismo tóxico, como dicen por allí. no, no estamos hablando de una persona que es capaz de lidiar con sus zonas grises, con sus zonas oscuras, ¿ok? Ujú. Pero también sabe lidiar con su felicidad. Entonces, me siento bien porque lo hemos aprendido. Ser no es igual que estar. Yo puedo ser una persona feliz, pero en este momento estoy enojada porque me acaban de chocar el carro en la esquina. Y estoy Exacto. enojada, pero eso es algo puntual. ¿Bien? No quedarse Entonces, pegado en ese sentimiento, en esa sensación, sino dejarlo fluir y avanzar. totalmente. Entonces, una persona que está bien consigo misma, que sabe cuáles son sus habilidades, que está atendiendo esas oportunidades de mejoras, como yo le llamo, no le voy a llamar defectos, le voy a llamar oportunidades de mejora. Una persona que está clara en eso y está en modo progresivo, en mejora continua, es una persona que va a entender claramente cómo está funcionando su equipo y está abierta, está en apertura. Pero una persona que tiene miedos, una persona que está frustrada, una persona que está amargada, es una persona que no le va a dar su 100% al equipo, jamás. Y por lo tanto va a traspasar su frustración, su rabia, su ira, lo va a pasar al equipo. Quiera o Claro, no, lo va a pasar al equipo. claro. Como dice Mayra por acá, normalmente he topado con líderes que no empatizan con su equipo, entonces no serían unos verdaderos líderes, empezando por No, allí. claro que no. Se convierten en tiranos. Claro. Una No, persona con, una persona con poder, porque es que, y lo vamos, le voy a poner un ejemplo. No es el mejor ejemplo, pero quiero que ay, lo vean. Quiero que lo vean. Y ajá, es los influencers. ok, Hablemos de los influencers. ajá. Cuando tú ves, de hecho, a veces me preocupa, pero digo, bueno, hay una oportunidad para contraatacar esto. Cuando tú ves una persona que tiene 2 millones de seguidores y es una persona, de hecho, me ocurrió con un influencer, no voy a decir nombre, pero es una niña de 23 años que según ella es sexóloga y según ella estudió para dar los consejos que da, pero los consejos que da son una cosa que va más allá de la moral y del civismo y sobre todo de protegerte a ti mismo y tu amor personal. Entonces, cuando yo veo, tienes 2 millones de personas que están creyendo en ti solamente porque te ves sexy, solamente porque lograste captar su atención Mm, y le estás dando esa pequeña medicina que ellos necesitan para ellos poder aferrarse a algo. Pero eso es peligroso. claro, imagínate cuántas personas están creyendo fielmente en lo que dice.
Es una absolutamente. súper responsabilidad. Absolutamente. Entonces, ahorita, por ejemplo, en el mundo del crecimiento personal, está ocurriendo mucho y sobre todo con el tema, pasó primero con los coaches, Ok, ¿sí? Los coaches agarraron una mala fama impresionante porque son personas que están tratando de ayudar a otros, liderar, influir en otros, pero son personas que tienen temas personales no resueltos. Entonces, si yo como coach soy una envidiosa y no quiero que nadie sea feliz y no quiero que las personas tengan más éxito que yo, va a venir alguien con impulso, con ganas. Yo no voy a permitir, como coach, que no se ha trabajado a sí misma, no voy a permitir que tú seas mejor que yo en la vida. ¿Sí lo estás claro. viendo? No, y Y no lo sería mismo una pasa, cosa real, en realidad. no, te estoy usando a ti para poder, de alguna manera, liberar mi veneno de algún modo, ¿sí? Y lo hemos visto, o sea, y ahorita mucho más. De hecho, el otro día hablaba con alguien y esta persona me decía, es que yo me dedico a ayudar mujeres. Ah, qué bien, eso me parece excelente. Y tú estudiaste, tú tienes... No, 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 yo todo se lo pregunto a ChatGPT. Entonces yo estoy haciendo sesiones con la persona y estoy preguntándole a ChatGPT lo que la persona me va diciendo y yo le doy el consejo que me da ChatGPT. Eso es, Dios mío, eso es una cosa demasiado, demasiado peligrosa Claro, porque estamos lidiando con personas y nada sustituye la experiencia, la experticia de un profesional, por más que seas inteligencia artificial. tienes Nada. razón. Entonces Correcto. estamos viviendo ese tipo de liderazgo fake, como le llamo yo, donde ni siquiera te has tomado el tiempo de prepararte, de formarte, de estudiar para Mm, tú poder ir y dirigir a otros. Y lo peor de todo es que hay una manada de personas creyendo en estas otras que las están liderando. ¿Y hacia dónde van? Van como corderos hacia el matadero. claro, creyendo que todo va bien, que todo está bien, Creyendo que que... así debe ser. Exacto, exactamente. Entonces yo respeto el trabajo que hace cada quien, pero siempre digo, si tú quieres hacer algo bueno por alguien, porque liderar se trata más que de dirigir, se trata de influenciar personas. ¿Desde Claro, dónde las estás influenciando? Desde alguien que no eres. Entonces, si no tienes una buena base, que es tu yo, si no tienes una buena base construida, ¿qué va a pasar con esas personas que han confiado en ti? claro, y ¿Hacia hacia dónde las dónde estás estás llevando? liderando. Exactamente. ¿Hacia dónde las estás llevando? Entonces, tenemos ejemplos muy grandes que si pensamos medio segundo, lo vamos a ver, lo que significa tener un líder que no está preparado para liderar. Correcto. ¿Qué pasa? Ojo, yo no estoy diciendo, Francis, y me gustaría que tu audiencia lo supiera y quiero aclararlo. Yo no estoy diciendo que si tú tienes ganas de ser líder o de ser influencer o ser coach o lo que sea, no lo puedes hacer porque podemos ser todo lo que nos propongamos. Lo importante es que nos preparemos para ello. Vamos a En- formarnos para ello. Totalmente, totalmente. Porque cuando tenemos en nuestras manos el alma de alguien, la fe de alguien, esa persona nos está entregando lo más grande que tiene, que es su fe en nosotros. Y no sí, podemos defraudarlos. Y claro. yo soy partidaria, yo prefiero decirle a un cliente, y nos ocurrió la semana pasada, viene un cliente y nos pregunta que si nosotros hacemos un servicio. Y los muchachos me miran y yo digo, no, no, pero es que sí podemos. Podemos, pero no debemos.
¿Por qué? Porque no es nuestro nivel de experticia. Si dentro de mi equipo yo tuviese a un especialista, le ofrecemos el servicio. Pero si no, no podemos. Entonces, yo como líder, como persona de influencia, yo me estoy preparando, yo me estoy formando. ¿Por qué? Porque en la medida que mi responsabilidad aumenta, mi nivel profesional tiene que aumentar, obligatoriamente, y mi calidad humana también, porque no me puedo separar de eso. No Entonces, si puedes estoy liderar. siendo, claro, si en algún momento, supongamos, soy una persona de mal carácter, por ponerte un ejemplo, y si alguien me grita, a mí me da por gritarle también, y si tengo algo, se lo tiro por la cabeza. Yo tengo como líder, yo tengo que aprender a lidiar con eso y Claro, dejar de ser reactivo. Entonces voy y me busco, más allá de ChatGPT, más allá de inteligencia artificial, yo me busco un mentor, yo me busco un terapeuta, yo me busco a alguien, un sacerdote, un pastor, lo que sea, que me ayude a controlar ese demonio que yo tengo dentro, que es producto de una experiencia de la niñez, que es producto de algo que se forjó en mi crecimiento. claro, de experiencias pasadas, creencias. No, es que sí, o por ejemplo también, no he escuchado, yo vivo, vamos a suponer, en X zona y yo tengo que ser así, Ujú, porque me tengo que defender, porque tengo, ujú. entonces también aprender a eso. Yo le agregaría, yo, en todo este tiempo que hemos venido trabajando con este tema, yo le agregaría, y de hecho comencé a estudiarlo, el cómo ser estoico. Y es sumamente importante y es una herramienta fantástica para quienes estamos lidiando con personas, para quienes estamos interactuando con personas. Y ser estoico no significa que te vas a convertir en alguien insensible, ¿sí? Pero es alguien que se está haciendo dueño de sí mismo y no deja que su emoción lo controle. Es alguien que aprende a controlar su reacción ante una emoción, su reacción ante un estímulo. ¿Por Claro. qué? Porque tienes un montón de ojos que te están viendo y te toman como referencia y te toman como ejemplo porque tú eres su máxima influencia. Y Y no dejar nosotros que estamos otro te controle. total. Entonces, nosotros estamos liderando casi siempre. Lideramos en casa, ¿sí? Lideramos a los hijos, a veces lideramos al marido. A veces Sí. lideramos dentro de nuestro núcleo familiar, ¿sí? Porque quizás eres el hermano que lleva la voz cantante, ¿ok? O todo el mundo acude a ti, hey, mira, ¿qué hacemos? Hay este problema en la familia. Y la gente espera que tú decidas. ¿Por qué? Porque tú eres el ser de máxima influencia dentro de ese núcleo. Claro. Hay que aprender esa inteligencia emocional de primer Absolutamente. punto. Absolutamente. Ok. ¿Y cuáles tú crees que serían las señales de que una persona aún no se está liderando a sí misma? Cuando, por ejemplo, voy a seguir con el ejemplo de las redes sociales. Cuando tienes alguien que te hace hate o alguien que te contradice, alguien que Ok. está diciendo, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y no me parece que eso sea así. ¿Cómo actúas? ¿Reaccionas o accionas? ¿Cuál de las dos estás haciendo? ¿Cómo sé que no me estoy liderando a mí mismo cuando siento que me estoy olvidando de mí? Soy mamá, soy esposa, soy hermana, soy hija, pero ¿y qué pasó conmigo? Ah, que me Un dejé de punto último. de fuerza. Me dejé Bueno, de Jen, último. Ajá.
Exactamente. Entonces, en esos pequeños detalles te das cuenta de que no estás respetando al número uno. ¿Quién es el número uno? Yo. ¿Quién es el número uno en tu vida? Obviamente, estamos hablando de ti, estamos hablando de la primera persona. Entonces, si no eres capaz de darte el respeto y el valor y la atención y la dedicación, ¿cómo tú esperas que los demás te den el valor? Ojo, y esto no estamos hablando de estos discursos motivacionales. No, no, no. Estamos Y no hablando es de algo real. sí. Supongamos, estás organizando una comida en tu trabajo. Ah, pero resulta que tú eres el líder, tú lo estás organizando, pero resulta que hay platos y vasos y comida y bebidas para todo el mundo, pero tú te quedas sin nada. Claro. ¿Qué pasó allí? Nadie te tomó en cuenta. Y eso es un reflejo justamente de lo que está pasando en tu vida, De ese espejo. de ese espejo, ese famoso espejo del que tú hablabas. Ujú, sí. Entonces, ¿cuáles tú crees que serían esos, no sé si pudiéramos dar 3 pasos o 5 primeros pasos para empezar en el camino del liderazgo? El primer paso para mí, que es, es uno de los principales, es pregúntate por qué y para qué tú estás haciendo lo que estás haciendo. Ok, La respuesta a esa pregunta es fundamental y te voy a explicar por qué. Porque si lo que estoy haciendo, voy a ayudar mujeres maltratadas. Eso es más común que la arena en el desierto. ¿Ok? ¿Por qué? Y aquí vamos y lo he Aquí descubierto vamos, yo he descubierto en toda la en todas, investigación en que he todas, hecho. Entonces tenemos mujeres que son maltratadas, que sienten la necesidad de desquitarse con alguien. ¿Listo? Entonces su por qué y para qué te lo, te lo difuminan. Pero cuando llegas al fondo, bueno, yo soy terapeuta de paso, ¿no? Entonces cuando llegas al fondo del por qué y el para qué, te das cuenta que simplemente necesitas desquitarse con alguien. claro que hubo una O herida tiene, o y tiene todavía está. necesidad, total, o tiene necesidad de atención. Quiero que me miren. Quiero ser una autoridad. Quiero tener poder, porque en casa no lo tengo. Entonces quiero tener poder. Y a veces tú escuchas a estos personajes, porque hablo de mujeres y de hombres, que se dedican al tema del crecimiento personal, pero no tienen compasión por el otro. Te hablan y te hablan como que si fuesen tu peor enemigo. Entonces la Claro. persona llega con una autoestima baja y se van peor de como vinieron. Ese es el por qué y para qué. Ok, Para que no te engañes a ti mismo y no engañes a otros. Si lo estás haciendo porque necesitas sentirte importante, bien. Pero díselo a las personas. Estoy aquí porque me quiero sentir importante. Y los demás verán si te quieren seguir o no. claro. Bien. El segundo paso es fijar un propósito. Ya respondí el qué y el para qué. El por qué y el para qué, pero ahora fijo mi propósito. Ya después que respondí esta pregunta, digo, ok, supongamos que el qué, el por qué es porque quiero sentirme importante. Bien, entonces, fijo mi propósito. De ahora en adelante voy a ayudar mujeres que se sientan mal y buscar que me admiren porque yo necesito sentirme admirada y entonces les voy a proponer que me sigan y yo les voy a decir palabras bonitas para que ellas se sientan bien. Y sin sentirlo. Y sin sentirlo y vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Lo importante es que estés claro contigo mismo. Tener claro tus valores, yo diría que sería el tercer paso. Aunque los valores forman parte de lo que tú haces en la vida
y el por qué y cómo y por qué te comportas de determinadas maneras, pienso que como tercer paso, definir cuáles son esos valores te va a dar como la guía de cómo tú te vas a desenvolver en ese ambiente en el que pretendes desenvolverte. Maravilloso, Pienso maravilloso que estos sería lo básico. pasos. Sí. El por qué y el para qué es el primer paso. El segundo, fijar un propósito. Y el tercero, que es súper importante, ver qué valores son los que vas a tener y aportar. Exactamente. Porque siempre estamos aportando, y esa palabra que acabas de decir es el sentido de todo esto. Estás aportando, siempre estás dando algo. Para algunos está bien, para otros no está tan bien. Y por eso, si estamos hablando de un liderazgo sano, tienes que entender dónde están tus puntos débiles y dónde están tus puntos fuertes, para que esos Claro. puntos débiles puedas convertirlos en fortaleza y no los uses para dañar a otros, cuando estamos hablando de un liderazgo positivo. Exactamente. Saber nuestros puntos débiles y fuertes. Para culminar, ¿verdad? Ya se nos está acabando el tiempo del live. Quiero que nos hables del maravilloso libro Conquistando tu amor propio. Si nos puedes adelantar algo, dónde se puede conseguir. Bueno, Conquistando tu amor propio está disponible en audiolibro, está disponible en español y en inglés, todo a la venta por Amazon. Em, Conquistando tu amor propio viene de experiencias personales y de experiencia de mis clientes y familiares, cómo ellos y cómo nosotros pudimos salir de momentos muy difíciles, de momentos en los que no nos estábamos viendo, de momentos en los que nos sentíamos inútiles, invisibles, inservibles, poco amados, no merecedores, y cómo pudimos salir de esas situaciones para poder conquistarnos a nosotros mismos. Ha sido bueno, es un libro que habla de 30 años de vivencia, que lo comencé a escribir hace 8 años, lo pude sacar en el marco de mi cumpleaños número 50, porque sentí que ya era tiempo. Y bueno, ese es un libro muy fácil de leer, porque es un paso a paso. Ok, Es paso a paso donde se resume qué fue eso que me funcionó para yo llegar de cero, de no amarme nada, de odiarme a mí misma, a ser hoy en día una persona que se ama, una persona que incluso logré contraer matrimonio a los 47 años, con 40 libras de sobrepeso y contra todo pronóstico, cuando yo ni yo misma llegué a creer que el amor era para mí y que yo podía llegar a tener en mi vida una persona que me aceptara como soy y viera la magia que hay en mí. Lo logré y por eso decidí escribir ese libro, porque soy de las personas que piensa que cuando la vida te regala amor, tú tienes que darlo en consecuencia. Y para mí es un regalo de amor para todas esas personas que hoy en día están donde yo estuve por muchos años. Entonces, las personas que lo quieran adquirir lo pueden encontrar. Está a la venta en 22 países, como les dije, en 2 idiomas, en español y en inglés, y lo pueden encontrar a la venta en Amazon. qué bello, me encanta y me encanta el tema del libro y que a veces lo vemos difícil, pero va a empezar es con ese primer pasito que es empezar a reconocernos y empezar a saber lo importante que somos. Si no lo vemos nosotros, más nadie lo va a ver. De verdad Y que suena cliché, pero realmente es así. totalmente. Y además que pasar, pasar por tantos procesos
te digo, y lo comparto rapidito con tu audiencia, no es el tema de tu live, pero quiero darle una referencia. Yo era de las personas que crecí sin espejos en mi casa. Es decir, ya cuando me hice adulta, yo no tenía espejos en mi casa porque me avergonzaba mirarme. Me sentía gorda, me sentía fea, hasta que me dio una parálisis severa, que toda mi cara se desfiguró. Y con la ayuda de mi hija, que tenía apenas 9 años, fue que yo comencé a tomarme fotografías y comencé a amar a esa mujer que yo miraba en el espejo. Comencé a aceptar lo que yo veía en el espejo, lo que yo veía en una fotografía, porque no sabes el rechazo tan grande que yo sentí hacia mi imagen. Claro. No sabes. Tú pasé un año en terapia física para poder recuperar la movilidad de mi cuerpo y la forma de mi cara. Todavía se ven algunos rasgos, a veces este ojito se cierra mucho porque quedó bastante afectado, a veces este lado de la boca, pero lo que me ayudó a recuperar ese momento tan oscuro de mi vida fue el reconocer la belleza física que había dentro de mí y abrazarla y decir, esta soy yo con mi cara gorda, pero esta soy yo y así la acepto. Entonces ha sido un trabajo de muchos años que está resumido en ese paso a paso y para mí no es un libro que ha tenido una gran promoción porque, como se lo digo a mi esposo, no es algo que hice para que fuese un éxito de ventas o yo hacerme millonaria Para con él. agradar a los demás. Es un libro que a mí me hubiese gustado tener a la mano cuando yo estuve en mi proceso de aceptarme a mí misma. Claro, qué bello que hayas escogido ese tema para ese libro. Por acá Mayra nos dice que gracias, que qué hermoso, bendiciones de Dios. Silva nos dice que hermoso, felicitaciones, un gran abrazo. Fabiola, tenemos que aceptarnos tal cual como somos. Hay belleza Este, en todo el mundo, sí, sí la hay, sí la hay. si quieren, pueden hacer una pregunta rápida, si nos da el tiempo para que Kate nos la responda. Kate, si quieres darnos un gran mensaje sobre el liderazgo, te lo agradeceríamos. Bueno, me gustaría decirles que estamos liderando continuamente y dentro de nosotros hay esa semilla que solamente falta es abonar nuestra tierra continuamente y ponerle vitamina y ponerle agua para que esa semilla pues dé el fruto que nosotros estamos esperando. Hay personas que no les interesa en absoluto el liderazgo y eso está bien, pero siempre están liderando, como te puse el ejemplo, lideramos en nuestra casa, en nuestro grupo familiar y es algo que nace con nosotros. Hay personas a las que se les nota más, pero si tú que estás allí, que me estás escuchando y tienes el deseo, las ganas de liderar, te invito a formarte y a prepararte y voy a aprovechar de contarte que con la Fundación John C. Maxwell estamos dando clases, talleres, formaciones de liderazgo y son completamente gratuitas. Seguimos dando regalos de amor. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque creemos en el poder que tiene el ser humano y definitivamente nuestra Venezuela lo necesita, Latinoamérica lo necesita, el mundo entero necesita de líderes que lo hagan desde el amor, que lo hagan desde la integridad sobre todo y desde los valores. Perfecto, excelente mensaje, Kate, me encanta. Aquí Fabiola nos dice, todos somos líderes en nuestras historias. Es totalmente cierto. Mayra, ¿cómo sabemos que estamos liderando correctamente y qué señales podemos tomar? Una de las cosas que funciona muchísimo es poder tener, como digo yo, ese cable a tierra. Tengo un interruptor.
es importante que tengas a alguien que sin pelos en la lengua, pero desde la compasión y el deseo de ayudarte a crecer, te diga, hey, esto lo estás haciendo bien, esto no lo estás haciendo bien. Puede ser alguien dentro de tu propio equipo de trabajo o buscarte un coach personal. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago, yo tengo mi interruptor, pero también tengo un coach, ¿sí? Entonces, tengo la interacción continua con mi esposo, pero también tengo ese coach a quien veo una vez a la semana. Tengo mis mentores también. Tengo mentores como Ismael Cala, Margarita Pasos. Esos son mis mentores en diferentes áreas de mi vida y ellos siempre están como poniéndome en la vanguardia y retándome, porque eso es lo que ellos hacen. Me retan continuamente para que yo sea mejor persona y mejor líder cada vez. Y pues ahorita que estoy bajo el liderazgo del señor John C. Maxwell, pues que me estoy formando, me sigo preparando para poder ser de mayor influencia y que mi influencia sea de calidad y que de verdad pueda dejar huellas, transformación en las personas. Así que eso es lo que estamos haciendo. Me encanta, que gracias y que bueno, ese proyecto en el que estás, pues sea de mucho fruto y que aprovechemos los venezolanos en este liderazgo positivo, lleno de amor que le estás esparciendo a toda Venezuela Dentro de y la a fundación, muchos países, 22 países. sí, una de las cosas que estamos haciendo dentro de la fundación es estamos dándole este mismo taller a jóvenes Maravilloso. entre 16 a los 24 años, le estamos dando este taller especialmente para jóvenes. Se está dando este taller. Como les digo, es gratuito, son 6 clases que se hacen una clase semanal y las personas que estén interesadas pues me pueden escribir al privado o le pueden preguntar a Francis para que ella les dé la información y si Va lo a quieren preguntar, aprovechar. ¿cuándo sería el próximo inicio de esta formación? El próximo inicio sería en el mes de julio, no tenemos fecha todavía, Ok. pero sí sería en el mes de julio. Perfecto, entonces yo voy a dejar acá tus redes, me pueden también consultar al privado si quieren aprovechar esta oportunidad maravillosa. Y gracias, gracias por estar aquí, gracias Kate por unirte a este live, hablarnos de esas dos cosas maravillosas que es el amor propio y el liderazgo. Gracias a ti, Francis, gracias a tu audiencia, que veo que son bastante activos. Ahí está Fabiola haciendo una pregunta, dice, ¿yo puedo ir? Tengo 23. Sí, por supuesto, claro que sí, están para todas las edades. Tenemos personas desde los 16 años hasta los 60, 70. Solo que el grupo de jóvenes lo están haciendo jóvenes con jóvenes para que se puedan entender mejor. Pero las puertas están abiertas para ustedes, sobre todo porque sabemos que en Latinoamérica hay un potencial increíble, sobre todo porque sabemos que nuestra gente está muy bien preparada y definitivamente tenemos que seguirle dando herramientas y eso es lo que estamos haciendo ahora. Y convertirnos en multiplicadores porque estamos formando líderes para que vayan a formar otros líderes. Así que bienvenidos a todos. Gracias, Kate. Gracias a todos por estar en este espacio de crecimiento en todos los ámbitos y espero que haya sido de mucho provecho. Nos vemos. Gracias, Bye. abrazo, que estén bien. Chao, chao.